Mi nombre es Tomás Castillo. Tengo 69 años y mi propia hija me dijo que yo arruinaba su felicidad, que mi presencia en su casa le impedía ser la mujer exitosa que quería ser. Pero lo que Lucía no sabía es que yo había estado pagando secretamente todos sus gastos durante años, mientras ella creía que se mantenía sola, y que cuando decidí irme sin decirle nada, iba a descubrir exactamente cuánto dependía del viejo que tanto la molestaba. Imagínate la escena. Después de 35 años trabajando como ingeniero civil, después de haber criado a Lucía como padre soltero desde que tenía 8 años, después de haberle pagado la universidad más cara del país para que fuera abogada, llega a casa un martes por la noche y me dice que necesitamos hablar, como si yo fuera un inquilino problemático al que había que echar. «Papá», me dice con esa frialdad que había desarrollado desde que empezó a ganar su propio dinero. «He estado pensando mucho y creo que ya es hora de que vivas tu propia vida. Yo necesito mi espacio, mi independencia, mi oportunidad de crecer como persona. Tu presencia acá me está limitando, me está impidiendo desarrollar mi potencial completo como mujer profesional. Como si yo fuera una cadena que la mantenía prisionera en lugar del padre que había sacrificado todo para darle las mejores oportunidades. Pero acá viene lo que Lucía jamás se imaginó. Durante los últimos 5 años, mientras ella creía que se mantenía independientemente con su sueldo de abogada junior, yo había estado pagando secretamente la mitad de todos sus gastos: el alquiler de la casa donde vivíamos, los servicios, la comida, el mantenimiento del auto, hasta sus vacaciones anuales. Todo desde una cuenta bancaria que ella desconocía completamente. Esa noche, calculando en mi escritorio todos los gastos que Lucía creía que pagaba sola, todos los subsidios ocultos que había estado dándole sin que se diera cuenta, tomé la decisión más liberadora de mis últimos años. No iba a rogarle que me dejara quedarme. No iba a explicarle cuánto la estaba ayudando económicamente. Simplemente iba a irme y dejar que descubriera por sí misma lo que realmente costaba la independencia que tanto decía querer. Y Lucía estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida adulta. Escucha esta historia hasta el final y decime qué harías vos en mi lugar. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando. Para que entiendas completamente esta historia, tengo que contarte cómo llegamos hasta acá, porque la ingratitud de Lucía no apareció de un día para otro. Llegué a esta ciudad hace 25 años como ingeniero recién separado, con una hija de 8 años. Mi exesposa había decidido que ser madre no era compatible con sus ambiciones profesionales, así que me dejó a Lucía y se fue a vivir a Europa para desarrollar su carrera artística. Desde ese momento, fui padre y madre para mi hija, trabajando durante el día y cuidándola durante las noches. Los primeros años fueron duros pero hermosos. Lucía era una niña inteligente, curiosa, que me acompañaba a obras de construcción los fines de semana cuando tenía que supervisar proyectos. Le gustaba ver las máquinas, hacer preguntas sobre cómo se construían los edificios, dibujar planos imaginarios en mis cuadernos de trabajo. Éramos un equipo, una familia pequeña pero unida. Durante su infancia, mi carrera como ingeniero progresó constantemente. Empecé trabajando para una constructora grande, después me independicé como consultor. Finalmente, establecí mi propia empresa de ingeniería estructural. Cada ascenso económico lo invertía en darle a Lucía las mejores oportunidades: colegio privado bilingüe, clases particulares, actividades extracurriculares. Lucía creció viendo mi dedicación al trabajo, pero también mi dedicación hacia ella. Cocinaba todos los días, la ayudaba con las tareas, iba a todas las reuniones de padres, la llevaba y traía de todas sus actividades. Era un padre presente que había compensado la ausencia de su madre duplicando su propio esfuerzo. Durante su adolescencia, Lucía empezó a mostrar ambiciones profesionales claras. Quería ser abogada, específicamente abogada corporativa, trabajar en firmas internacionales, ganar mucho dinero, vivir una vida sofisticada. Yo apoyé completamente sus sueños, incluso cuando significaron gastos enormes para su educación universitaria.
Le pagué los 5 años de Derecho en la universidad más prestigiosa y cara del país. Matrícula, libros, gastos de vida, todo cubierto para que ella pudiera enfocarse exclusivamente en sus estudios sin preocuparse por trabajar. Lucía se graduó con honores, consiguió una pasantía en una firma importante, después un trabajo como abogada junior bien remunerado. Cuando empezó a trabajar, Lucía se mudó a una casa más grande que alquilamos juntos. Era su manera de celebrar su independencia económica, pero también de mantener cierta comodidad familiar. Yo pagaba la mitad de todos los gastos, pero le permití creer que estaba contribuyendo equitativamente con su nuevo sueldo profesional. Durante los primeros años de su carrera, nuestra relación funcionó bien. Lucía estaba entusiasmada con su trabajo, agradecida por mi apoyo durante sus estudios, feliz de compartir una casa cómoda conmigo. Cenábamos juntos la mayoría de las noches, conversábamos sobre nuestros trabajos, manteníamos la cercanía que habíamos desarrollado durante años. Pero gradualmente, el éxito profesional de Lucía empezó a cambiar su perspectiva sobre nuestra convivencia. Empezó a ver mi presencia en casa no como compañía familiar, sino como una limitación a su libertad de adulta independiente. Comenzó a sugerir que tal vez sería mejor si yo viviera solo, que eso sería más saludable para ambos. Las primeras insinuaciones fueron sutiles. «Papá», me decía, «¿no te parece que ya es hora de que tengas tu propia casa? Yo gano lo suficiente para mantenerme sola, y vos también tenés tus ingresos. Podríamos vivir cerca, pero independientes, como adultos maduros». Cuando yo le preguntaba por qué, me decía que era cuestión de crecimiento personal. Pero las insinuaciones se volvieron más directas cuando Lucía empezó a salir con Andrés, un abogado de otra firma que ganaba más dinero que ella y que claramente la había influenciado con ideas sobre estilos de vida independientes. Andrés nunca me dijo nada directamente, pero era evidente que consideraba extraño que una abogada de 25 años todavía viviera con su padre. Lucía empezó a comparar nuestra situación con la de sus colegas de trabajo, todas mujeres jóvenes que vivían solas en departamentos modernos, que tenían libertad completa para trabajar hasta tarde, para salir cuando querían, para recibir visitas sin considerar a nadie más. «Papá», me decía, «todas mis amigas piensan que es raro que yo todavía viva contigo». Cuando yo le señalaba que nuestra convivencia era económicamente conveniente para ambos, que dividir gastos nos permitía vivir en una casa más grande y cómoda, Lucía me decía que el dinero no era todo en la vida, que había cosas más importantes que el ahorro, como la independencia, la madurez emocional, la capacidad de tomar decisiones sin consultar a nadie. Lo que me molestaba no eran sus deseos de independencia, sino su manera de presentar mi presencia como un obstáculo a su desarrollo personal, como si yo fuera un padre sobreprotector que la controlaba, cuando en realidad yo le había dado más libertad y apoyo del que la mayoría de los padres dan a sus hijos adultos. Lucía nunca tuvo toque de queda, nunca tuvo restricciones sobre sus amigos o sus actividades, nunca tuvo que pedirme permiso para nada. Yo respetaba completamente su autonomía como adulta, pero ella parecía interpretar mi simple presencia en la casa como una forma de control patriarcal que limitaba su potencial. La situación se complicó cuando Lucía empezó a traer a Andrés a casa con más frecuencia. Era evidente que se sentían incómodos conmigo presente, no porque yo interferiera en nada, sino porque mi presencia les recordaba que Lucía no era completamente independiente. Andrés hacía comentarios sutiles sobre lo lindo que sería tener privacidad total en una casa. Un día escuché a Lucía hablando por teléfono con una amiga sobre nuestra situación. Le explicaba lo frustrante que era vivir con su padre, lo mucho que limitaba su capacidad de ser ella misma, lo difícil que era desarrollar una relación seria con Andrés cuando tenía que considerar constantemente la presencia de un tercero en casa. Lucía describía nuestra convivencia como si fuera una carga emocional que tenía que soportar por obligación familiar, no como una elección que había hecho por conveniencia económica y compañía mutua. Hablaba de mí como si fuera un obstáculo a su felicidad, no como el padre que había sacrificado todo para darle las oportunidades que tenía. Esa conversación me dolió profundamente.
pero también me hizo reflexionar sobre algo importante. Durante años, Lucía había estado viviendo una mentira sobre su independencia económica. Creía que se mantenía sola con su sueldo, cuando en realidad yo estaba subsidiando secretamente la mitad de su vida de adulta independiente. Decidí hacer un experimento silencioso. Durante 2 meses, llevé un registro detallado de todos los gastos de la casa: alquiler, servicios, comida, mantenimiento, seguros, impuestos, reparaciones, todo. Después calculé exactamente cuánto tendría que pagar Lucía si realmente viviera sola con su sueldo actual. Los números eran reveladores. Con su sueldo de abogada junior, Lucía podría alquilar un departamento de 2 ambientes en un barrio modesto, no la casa de 4 dormitorios con jardín donde vivíamos. Podría pagar servicios básicos, no los servicios premium que teníamos. Podría comprar comida simple, no la comida de calidad que yo compraba para ambos. Pero decidí no mostrarle estos cálculos todavía. Quería ver hasta dónde llegaba su ingratitud antes de revelarle la realidad de su situación económica. Quería entender si sus quejas sobre mi presencia eran tan fuertes como para justificar renunciar a todas las ventajas económicas que le estaba proporcionando, sin que se diera cuenta. La respuesta llegó esa noche de martes, cuando Lucía finalmente me dijo directamente que arruinaba su felicidad, que necesitaba que me fuera para poder ser la mujer exitosa que sabía que podía ser, que mi presencia era un obstáculo a su crecimiento personal y profesional, que esperaba que lo entendiera y que la apoyara mudándome a mi propia casa. Cuando le pregunté cómo planificaba manejar económicamente la casa sola, Lucía me dijo con una confianza que me sorprendió que había estado ahorrando dinero específicamente para eso, que tenía suficientes ahorros para cubrir todos los gastos durante varios meses mientras se adaptaba a su nueva situación financiera, que había estado siendo muy cuidadosa con su dinero para prepararse para este momento. Era mentira, por supuesto. Lucía gastaba prácticamente todo su sueldo en ropa, comidas fuera de casa, viajes con Andrés, entretenimiento y pequeños lujos que consideraba necesarios para mantener su imagen profesional. No tenía ahorros significativos porque nunca había tenido que ahorrar realmente para nada importante, pero decidí no contradecirla. Si estaba tan segura de su independencia económica, si estaba tan convencida de que podía manejarse sola, iba a darle exactamente la oportunidad que decía querer. Sin explicaciones, sin revelaciones dramáticas, simplemente iba a irme y dejar que la realidad le enseñara las lecciones que mis palabras nunca podrían enseñarle. Esa noche, después de que Lucía se fue a dormir satisfecha por haber finalmente expresado sus verdaderos sentimientos, empecé a planificar mi partida. No iba a ser una partida dramática con discusiones y confrontaciones. Iba a ser una partida silenciosa que le daría a Lucía exactamente lo que había pedido: independencia completa y total. Si fueras vos, ¿qué harías cuando tu propia hija te dice que sos un obstáculo a su felicidad? Al día siguiente, mientras Lucía estaba en el trabajo, empecé a ejecutar mi plan. Primero llamé a mi banco para cerrar la cuenta conjunta desde la cual había estado pagando la mitad de todos los gastos de la casa. Segundo, llamé a todos los servicios para informar que ya no sería responsable de los pagos a partir del mes siguiente. Tercero, contraté una empresa de mudanzas para que viniera el viernes por la mañana a llevarse todas mis pertenencias. Cuarto, encontré un departamento pequeño pero cómodo en el centro de la ciudad, cerca de mi oficina, perfecto para un hombre de 69 años que quería simplicidad. Quinto, preparé una carta explicando mi decisión sin revelar todavía el apoyo económico que había estado dando. Durante esa semana, actué completamente normal con Lucía. Cenamos juntos, conversamos sobre nuestros trabajos, mantuvimos la rutina familiar de siempre. Ella no tenía idea de que dentro de pocos días iba a tener exactamente la independencia que había estado pidiendo durante meses. El viernes por la mañana, después de que Lucía se fue a trabajar, llegaron los empleados de la mudanza. En 4 horas sacaron todas mis pertenencias: muebles, ropa, libros, herramientas, recuerdos, todo lo que había acumulado durante 25 años de vivir en esa ciudad.
La casa quedó vacía excepto por las cosas que pertenecían específicamente a Lucía. Dejé la carta sobre la mesa del comedor, donde sabía que la encontraría cuando llegara del trabajo. La carta era simple y directa. Lucía, decidí darte exactamente lo que pediste, tu independencia completa. No es que esté enojado contigo, es que respeto tu decisión de que mi presencia arruina tu felicidad. Espero que disfrutes de la libertad que tanto querías. Con amor, tu papá que te desea lo mejor. No incluí mi nueva dirección, no incluí mi número de teléfono nuevo, no incluí ninguna manera de contactarme inmediatamente. Quería que Lucía tuviera tiempo de procesar completamente su nueva situación antes de tener la opción de buscarme para conversar sobre lo que había pasado. Me mudé a mi departamento nuevo esa misma tarde. Era un lugar completamente diferente, moderno, minimalista, diseñado para una persona sola que no necesitaba mucho espacio, pero que valoraba la calidad y la ubicación. Por primera vez en años, tenía un hogar que era completamente mío, donde podía tomar todas las decisiones sin consultar a nadie. Los primeros días fueron extraños, pero liberadores. Podía levantarme a la hora que quería, desayunar lo que se me antojara, ver televisión sin considerar los gustos de nadie más, recibir visitas sin avisar a nadie. Era una independencia que yo también había sacrificado durante años para mantener la armonía familiar. Lucía me llamó el viernes por la noche, unas horas después de haber encontrado la carta. «Papá», me dijo con una voz que mezclaba sorpresa, confusión y algo de pánico. «No entiendo qué pasó. ¿Por qué te fuiste así, sin avisar, sin discutir? Esto no es lo que yo quería cuando te dije que necesitaba mi espacio». Le expliqué calmadamente que le había dado exactamente lo que había pedido. Independencia total, libertad completa, la oportunidad de ser la mujer exitosa que quería ser sin la presencia limitante de su padre, que no entendía por qué estaba sorprendida cuando había estado pidiendo esto durante meses. Lucía trató de explicar que cuando hablaba de independencia no se refería a que me fuera de la ciudad completamente, sino que tal vez viviéramos en casas separadas, pero cerca. Que nunca había querido cortar la relación familiar, solo redefinirla de una manera más madura. Pero yo le recordé que había dicho específicamente que mi presencia arruinaba su felicidad. La conversación duró 1 hora, con Lucía tratando de convencerme de que había malinterpretado sus palabras, que ella nunca había querido lastimarme, que solo necesitaba más espacio para crecer como persona. Le dije que entendía perfectamente, que por eso le había dado todo el espacio que necesitaba y que esperaba que fuera muy feliz con su nueva libertad. Durante las siguientes semanas, Lucía me llamó regularmente, pero las conversaciones se volvieron más tensas cuando empezó a descubrir las realidades económicas de vivir completamente sola. La primera sorpresa llegó cuando tuvo que pagar el alquiler completo de la casa por primera vez. La segunda sorpresa llegó cuando llegaron las facturas de servicios a su nombre exclusivamente. «Papá», me dijo en una de esas llamadas, «no entiendo cómo los gastos de la casa son tan altos. El alquiler es casi la mitad de mi sueldo y los servicios son mucho más caros de lo que pensaba. ¿Cómo hacíamos para pagar todo esto cuando vivíamos juntos?» Le expliqué que cuando vivíamos juntos dividíamos los gastos entre 2 personas, que eso hacía que todo fuera más económico. Pero no le revelé todavía que yo había estado pagando mucho más que la mitad, que había estado subsidiando su independencia fingida durante años. Quería que descubriera por sí misma cuánto costaba realmente la vida que había estado viviendo, cuánto había dependido de mi apoyo económico sin darse cuenta. La tercera sorpresa llegó cuando Lucía tuvo que cancelar sus vacaciones con Andrés porque no tenía dinero suficiente después de pagar todos los gastos de la casa. La cuarta sorpresa llegó cuando se dio cuenta de que no podía seguir comprando la ropa cara que consideraba necesaria para su imagen profesional. Después de 2 meses de llamadas telefónicas donde Lucía me explicaba sus dificultades económicas sin pedirme ayuda directamente, finalmente llegó la pregunta que había estado esperando. «Papá», me dijo, «sé que te dije que necesitaba independencia, pero estoy teniendo problemas para llegar a fin de mes. ¿Podrías prestarme algo de dinero hasta que ajuste mejor mi presupuesto?
Ahí fue cuando decidí revelarle la verdad completa. Lucía, le dije, durante los últimos 5 años, mientras vos creías que te mantenías sola, yo estuve pagando la mitad de todos tus gastos desde una cuenta separada. El alquiler, los servicios, la comida, el mantenimiento del auto, hasta tus vacaciones. Todo subsidiado por el padre que decías que arruinaba tu felicidad. El silencio del otro lado del teléfono duró casi 1 minuto completo. Cuando Lucía finalmente habló, su voz sonaba completamente diferente. «Papá», me dijo, «¿por qué nunca me dijiste que estabas pagando tanto? ¿Por qué me dejaste creer que era independiente cuando en realidad dependía de vos para todo?» Le expliqué que había querido que se sintiera exitosa e independiente, que había pensado que gradualmente iría ganando más dinero y eventualmente podría asumir todos los gastos sola, que nunca imaginé que iba a resentir mi presencia hasta el punto de decirme que arruinaba su felicidad mientras yo estaba financiando secretamente la mitad de su vida. Lucía lloró durante esa conversación. Me pidió perdón por haber sido tan ingrata, por no haber valorado todo lo que yo hacía por ella, por haber interpretado mal mi presencia en su vida. Me dijo que finalmente entendía que mi apoyo había sido un regalo, no una limitación, y que había cometido un error terrible al pedirme que me fuera. Pero yo le expliqué que no era cuestión de disculpas, que había tomado su pedido de independencia seriamente porque respetaba su derecho como adulta a tomar decisiones sobre su propia vida, que si realmente quería ser independiente, tenía que aprender a hacerlo genuinamente, no dependiendo de subsidios ocultos de su padre. Lucía me preguntó si podía volver a vivir conmigo, si podíamos renegociar nuestra convivencia con un entendimiento nuevo sobre contribuciones económicas y respeto mutuo. Le dije que lo iba a considerar, pero que primero quería ver cómo manejaba su independencia durante algunos meses más. Durante los siguientes 6 meses, Lucía tuvo que hacer cambios dramáticos en su estilo de vida que la obligaron a confrontar la realidad de lo que realmente significaba ser independiente económicamente. Se mudó a un departamento de un solo dormitorio en un barrio mucho menos exclusivo, un lugar que podía pagar completamente con su sueldo de abogada junior sin ayuda externa. El contraste con la casa de 4 dormitorios donde habíamos vivido juntos era brutal. El departamento tenía la mitad del espacio, sin jardín, sin garage, sin las comodidades que había considerado normales durante años. Pero era suyo, pagado completamente con su trabajo, sin subsidios ocultos de ningún padre generoso que había estado financiando secretamente su ilusión de independencia. Lucía también tuvo que aprender a cocinar de verdad por primera vez en su vida adulta. Durante años yo había preparado la mayoría de las comidas en casa, y cuando no cocinaba, comprábamos comida preparada de restaurantes caros que yo pagaba sin que ella se diera cuenta. Ahora tenía que planificar menús, hacer compras económicas, preparar comidas simples que se ajustaran a su nuevo presupuesto ajustado. El proceso de aprender a vivir dentro de sus medios reales fue humillante pero educativo. Lucía tuvo que cancelar suscripciones a gimnasios exclusivos, servicios de streaming premium, revistas de moda y docenas de pequeños gastos que había considerado necesarios, pero que realmente eran lujos que había podido permitirse solo porque yo subsidiaba la mitad de sus gastos básicos. También tuvo que cambiar completamente su guardarropa profesional, la ropa cara que consideraba necesaria para mantener su imagen como abogada exitosa, estaba ahora fuera de su alcance económico. Tuvo que aprender a comprar ropa de calidad en ofertas, a cuidar mejor la que tenía, a invertir inteligentemente en piezas versátiles en lugar de seguir todas las tendencias. El impacto en su vida social fue igualmente significativo. Lucía ya no podía permitirse salir a cenar a restaurantes caros con sus colegas, no podía pagar drinks en bares exclusivos, no podía participar en vacaciones grupales costosas. Gradualmente se dio cuenta de cuántas de sus amistades habían estado basadas en un nivel económico que en realidad no tenía. Pero lo más difícil para Lucía fue renegociar su relación con Andrés, quien no estaba completamente preparado para los cambios en su situación económica. Durante meses,
Andrés había estado impresionado por lo que percibía como la independencia y el éxito económico de Lucía. Cuando descubrió que realmente ganaba menos dinero del que había aparentado, su interés comenzó a disminuir notablemente. Andrés empezó a sugerir que tal vez Lucía debería buscar trabajos mejor remunerados, que debería ser más ambiciosa profesionalmente, que debería encontrar maneras de generar ingresos adicionales. Sus sugerencias sonaban como apoyo, pero Lucía gradualmente entendió que estaba desilusionado con su situación económica real y estaba buscando maneras de que ella se volviera más rentable como pareja. La relación con Andrés terminó definitivamente cuando él conoció a otra abogada de una firma más prestigiosa que ganaba significativamente más dinero que Lucía y que tenía el estilo de vida sofisticado que él buscaba en una pareja. La ruptura fue dolorosa, pero reveladora para Lucía, quien finalmente entendió que Andrés nunca había estado interesado en ella como persona, sino en la imagen de éxito que proyectaba. Lucía me contó sobre la ruptura durante una de nuestras conversaciones telefónicas semanales, que habíamos mantenido religiosamente desde mi partida. «Papá», me dijo con una voz que mezclaba tristeza y comprensión nueva, «creo que Andrés nunca me quiso realmente a mí, sino a lo que él creía que yo representaba económicamente. Cuando tuve que vivir según mis ingresos reales, perdió completamente el interés en nuestra relación. Esa conversación marcó un punto de inflexión crucial en nuestra relación padre-hija. Lucía empezó a valorar mis consejos y mi perspectiva de una manera que no había hecho durante años. Empezó a preguntarme sobre decisiones profesionales importantes, sobre planificación financiera responsable, sobre cómo evaluar las intenciones reales de las personas que se acercaban a ella. Era como si finalmente me viera como un padre sabio con experiencia valiosa, en lugar de como un obstáculo anticuado a su crecimiento personal y profesional. Las conversaciones que habíamos evitado durante años sobre dinero, relaciones y planificación de vida se volvieron centrales en nuestras charlas regulares. Durante este periodo de ajuste, Lucía también empezó a entender retrospectivamente muchas cosas sobre nuestra convivencia anterior que había malinterpretado completamente. Se dio cuenta de que las comidas caseras que yo preparaba no eran porque me gustara cocinar, sino porque era más económico que comer fuera constantemente. Entendió que las sugerencias que yo hacía sobre gastos no eran control patriarcal, sino sabiduría financiera de alguien que entendía el valor del dinero. También comenzó a apreciar cosas que había dado completamente por sentadas: la limpieza constante de la casa, el mantenimiento de electrodomésticos, las reparaciones menores, el cuidado del jardín, la organización general del hogar. Todas las tareas que yo había manejado silenciosamente durante años, mientras ella se enfocaba en su carrera, sin preocuparse por responsabilidades domésticas. Un año después de mi partida original, Lucía vino a visitarme a mi departamento nuevo. Era la primera vez que nos veíamos cara a cara desde el día que me había ido sin avisar, y la diferencia en su apariencia y actitud era notable. Se veía más delgada, más madura, menos arrogante. Había perdido esa confianza artificial que venía de no entender realmente su situación económica. «Papá», me dijo durante esa primera visita presencial, «quiero agradecerte por haberme dado la lección más importante y más difícil de mi vida adulta. Si no me hubieras dejado sola para enfrentar las consecuencias reales de mis palabras, nunca habría aprendido genuinamente lo que significa ser independiente. Nunca habría valorado todo lo que hiciste por mí durante tantos años sin pedir reconocimiento». También me contó que había empezado a asistir a terapia psicológica para entender las raíces psicológicas de la actitud tan irrespetuosa que había desarrollado hacia mí, que estaba trabajando específicamente en problemas de gratitud, de humildad, de reconocimiento hacia las personas que la habían apoyado incondicionalmente durante su vida, que quería convertirse en una mejor hija y una mejor persona en general. Su terapeuta le había ayudado a entender que parte de su resentimiento hacia mi presencia había venido de presión social sobre lo que significaba ser una mujer profesional, exitosa e independiente, que había internalizado mensajes culturales sobre que vivir con familia extendida
era señal de inmadurez o falta de éxito, cuando en realidad había sido una decisión económicamente inteligente que me había permitido apoyarla secretamente. Durante esa visita emocional, Lucía me propuso algo que me sorprendió completamente. «Papá», me dijo con una humildad que no había visto en años, «sé que no tengo derecho moral a pedirte nada después de cómo te traté, pero me gustaría que consideraras seriamente la posibilidad de que volviéramos a vivir juntos. Pero esta vez con reglas completamente claras, con respeto mutuo genuino, con reconocimiento honesto de todo lo que aportás a mi vida». Le dije que lo iba a considerar cuidadosamente, pero que necesitaba estar completamente seguro de que había cambiado realmente y permanentemente, no solo temporalmente, debido a las dificultades económicas que estaba enfrentando. Que una convivencia nueva tendría que estar basada en respeto genuino y aprecio mutuo, no en conveniencia financiera disfrazada de afecto familiar renovado. Durante los siguientes 8 meses, Lucía demostró consistentemente a través de acciones concretas que había experimentado un cambio profundo y duradero. Siguió viviendo independientemente en su departamento modesto, manteniendo su presupuesto ajustado, pero empezó a visitarme regularmente para almorzar juntos los domingos en mi departamento. Estas visitas dominicales se convirtieron en el momento más importante de mi semana. Lucía llegaba temprano, cocinábamos juntos, conversábamos durante horas sobre nuestros trabajos, nuestros planes, nuestras reflexiones sobre la vida. Me consultaba sobre decisiones importantes, me incluía en sus planes cuando era apropiado. Me trataba con el respeto y la consideración que habían estado ausentes durante años. También empezó a contribuir económicamente a algunos de mis gastos de manera voluntaria e insistente, como una forma tangible de demostrar que había aprendido a valorar el apoyo en lugar de darlo por sentado automáticamente. Insistía en pagar las cenas cuando salíamos juntos. Me traía regalos considerados para mi departamento. Se ofrecía a ayudar con trabajos de mantenimiento. Pero lo más significativo era cómo había cambiado su manera de hablar sobre nuestra relación. Ya no se refería a mi presencia como limitante o problemática. Hablaba de mí con orgullo cuando conversaba con colegas o amigos, describiendo cómo su padre había sido tanto padre como madre durante su crianza, cómo había sacrificado oportunidades personales para asegurar que ella tuviera las mejores oportunidades educativas. Lucía también empezó a interesarse genuinamente en mi bienestar personal de maneras que había ignorado durante años. Me preguntaba sobre mi salud, sobre mis amistades, sobre mis hobbies, sobre mis planes de jubilación. Era como si finalmente me viera como una persona completa, con necesidades y deseos propios, no solo como un padre que existía para apoyar sus ambiciones. 2 años completos después de mi partida original, finalmente decidí aceptar la propuesta renovada de Lucía de volver a vivir juntos. Pero esta vez, establecimos condiciones completamente diferentes, que reflejaran las lecciones que ambos habíamos aprendido durante nuestra separación forzada. Primero, compramos una casa nueva juntos, más pequeña que la anterior, pero diseñada específicamente para 2 adultos independientes que eligieron vivir juntos por compañía mutua y beneficio económico, no por dependencia o conveniencia unilateral. Cada uno tenía su propio dormitorio, su propio espacio de trabajo, su propio espacio personal inviolable. Segundo, establecimos reglas financieras completamente transparentes, donde cada uno contribuía proporcionalmente a todos los gastos según nuestros ingresos respectivos. Ya no había subsidios ocultos, ya no había malentendidos sobre quién pagaba qué, ya no había asunciones sobre contribuciones automáticas no reconocidas. Tercero, definimos límites claros sobre autonomía personal, donde ambos teníamos libertad completa sobre nuestras decisiones individuales, nuestras relaciones sociales, nuestros horarios, nuestras actividades. La convivencia era una elección mutua que podía ser reevaluada por cualquiera de los dos en cualquier momento. La convivencia renovada funcionó infinitamente mejor que la anterior, porque estaba fundamentada en respeto mutuo genuino y reconocimiento honesto de lo que cada uno aportaba a la relación. Lucía ya no me veía como un obstáculo a su independencia,
sino como un compañero de vida que había elegido vivir con ella porque ambos valorábamos la familia, la compañía mutua y los beneficios prácticos de compartir gastos. Mi decisión original de irme sin explicaciones dramáticas, de dejar que Lucía experimentara las consecuencias naturales y completas de sus palabras hirientes, resultó ser la mejor educación que podría haberle dado sobre gratitud, responsabilidad personal y el valor real del apoyo familiar incondicional. A veces las lecciones más importantes y duraderas se aprenden a través de la experiencia directa y las consecuencias naturales, no a través de explicaciones teóricas o sermones parentales. Lucía necesitaba sentir el peso completo de la independencia real para entender y valorar genuinamente todo lo que yo había estado proporcionando silenciosamente durante años. Durante estos últimos 3 años de convivencia renovada, nuestra relación se ha fortalecido enormemente. Lucía se ha convertido no solo en una mejor hija, sino en una mejor amiga, confidente y compañera de vida. Conversamos sobre todo, nos apoyamos mutuamente en decisiones difíciles, disfrutamos genuinamente de la compañía del otro. También hemos desarrollado nuevas tradiciones familiares que reflejan nuestro respeto mutuo renovado. Cocinamos juntos los fines de semana, elaborando recetas que nos enseñó mi madre cuando yo era joven. Planificamos viajes pequeños durante mis vacaciones para conocer ciudades que siempre quisimos visitar. Trabajamos juntos en proyectos de mejora de la casa, donde combinamos mi experiencia en ingeniería con sus ideas de diseño moderno. Invitamos amigos para cenas donde ambos somos anfitriones, iguales y contribuimos por igual a la preparación y los gastos. Lucía ha progresado significativamente en su carrera durante estos últimos 3 años, pero ahora maneja su éxito profesional con humildad genuina y perspectiva madura sobre lo que realmente significa el logro profesional. Ha sido promovida a abogada senior en su firma, gana considerablemente más dinero que cuando vivía en la ilusión de independencia que yo financiaba secretamente, pero nunca olvida las lecciones fundamentales que aprendió durante su periodo de independencia forzada y auténtica. Su enfoque hacia el trabajo también cambió dramáticamente después de nuestra experiencia de separación. Antes veía su carrera como una competencia constante por estatus y reconocimiento externo. Ahora la ve como una manera de contribuir significativamente a la sociedad mientras construye seguridad financiera real basada en sus propias capacidades, no en subsidios familiares ocultos que la habían protegido de entender el verdadero valor del dinero. También ha desarrollado relaciones románticas mucho más saludables y auténticas, basadas en compatibilidad personal genuina y valores compartidos profundos, no en impresiones superficiales sobre estatus económico o imagen profesional proyectada. Su novio actual, Miguel, es un profesor universitario de filosofía que gana menos dinero que ella, pero que la respeta profundamente como persona y que valora genuinamente su inteligencia, su carácter y su crecimiento personal. Miguel también me respeta como el padre de Lucía y como un miembro importante e integral de su vida familiar. No ve nuestra convivencia como extraña, limitante o señal de inmadurez emocional, sino como una elección madura y práctica de 2 adultos que se apoyan mutuamente por amor genuino y beneficio mutuo. Ha llegado a apreciar las ventajas reales de una estructura familiar extendida donde se comparten responsabilidades equitativamente y se brinda apoyo intergeneracional auténtico. Durante las cenas familiares que organizamos regularmente, Miguel participa activamente en conversaciones sobre ingeniería, filosofía, literatura, política, todos temas que enriquecen nuestras perspectivas mutuas. Ha desarrollado una relación genuina conmigo que va más allá de la cortesía superficial hacia el padre de su novia. Realmente disfruta de mi compañía y busca mis consejos sobre cuestiones prácticas de la vida. Lucía y Miguel han estado hablando sobre matrimonio y han expresado su deseo de que yo desempeñe un papel central en la ceremonia y en su vida familiar futura, no como un abuelo marginado que se tolera por obligación, sino como un patriarca respetado cuya experiencia y sabiduría son valoradas y buscadas activamente. Esta perspectiva sobre mi lugar en su futuro me llena de satisfacción profunda,
porque representa una transformación completa de la actitud que Lucía tenía hacia mí hace solo algunos años. El contraste no podría ser más dramático, de verme como un obstáculo a su felicidad, a verme como un componente esencial de una vida familiar rica y significativa. Durante estos años de convivencia renovada, también he experimentado mi propio crecimiento personal significativo. La experiencia de vivir solo durante 2 años, aunque inicialmente dolorosa, me enseñó que podía ser completamente independiente y autosuficiente a los 70 años. Me dio confianza en mi capacidad de adaptarme a cambios, de construir rutinas nuevas, de desarrollar relaciones sociales fuera del ámbito familiar. Esta confianza nueva en mi propia autonomía ha mejorado enormemente mi relación con Lucía, porque ahora vivo con ella por elección genuina, no por necesidad o costumbre. Ambos sabemos que tengo opciones reales y que elijo estar presente en su vida porque valoro nuestra relación, no porque no tenga alternativas. Esta dinámica hace que nuestro tiempo juntos sea más precioso y apreciado por ambas partes. También he desarrollado amistades nuevas con otros hombres de mi edad que han enfrentado desafíos similares con hijos adultos ingratos. Nos reunimos regularmente para jugar cartas, discutir política, compartir experiencias sobre navigating relaciones familiares complejas en la tercera edad. Estas amistades me han enseñado que mi experiencia con Lucía no fue única ni excepcional. Muchos padres de mi generación han enfrentado situaciones donde hijos adultos los han tratado como obstáculos, cargas o fuentes automáticas de apoyo no reconocido. Algunos han logrado reparar esas relaciones como nosotros. Otros han decidido mantener distancia permanente. Algunos continúan en situaciones tóxicas porque no se atreven a poner límites firmes. Estas conversaciones con otros padres me han confirmado que mi decisión de irme sin explicaciones dramáticas fue la estrategia correcta para nuestra situación específica. Lucía necesitaba enfrentar las consecuencias reales de sus palabras y actitudes para entender genuinamente lo que había estado perdiendo a través de su ingratitud y falta de perspectiva. Mi experiencia también me ha convertido en una especie de consejero informal para otros padres que están luchando con hijos adultos irrespetuosos. Les explico que a veces el amor más profundo requiere permitir que las personas experimenten las consecuencias de sus decisiones, incluso cuando esas consecuencias son dolorosas para todos los involucrados. No todos los casos requieren medidas tan dramáticas como la separación temporal, pero todos requieren límites claros y consecuencias reales para comportamientos irrespetuosos. Los padres que continúan subsidiando la ingratitud de sus hijos adultos no están ayudándolos a crecer, están perpetuando patrones tóxicos que eventualmente dañan a toda la familia. Durante estos años, también he reflexionado profundamente sobre mis propios errores como padre durante la crianza de Lucía. Reconozco que tal vez la protegí demasiado de las realidades económicas, que tal vez debería haber sido más transparente sobre los sacrificios que estaba haciendo para mantener su estilo de vida, que tal vez debería haber enseñado más explícitamente sobre gratitud y reconocimiento, pero también entiendo que el paternidad es un proceso de aprendizaje constante donde es imposible anticipar todos los desafíos futuros. Hice lo mejor que pude con la información y las circunstancias que tenía en cada momento. Los errores que cometí vinieron de amor excesivo, no de negligencia o indiferencia, y eso hace una diferencia importante en cómo evalúo mi desempeño como padre. Lucía y yo hemos tenido conversaciones francas sobre estos temas durante nuestras noches de charla profunda que se han vuelto una tradición semanal. Ella reconoce que parte de su actitud irrespetuosa pudo haber venido de mi tendencia a protegerla excesivamente de dificultades financieras, pero también reconoce que la responsabilidad final por sus actitudes y palabras era completamente suya como adulta. Estas conversaciones han profundizado enormemente nuestra relación porque nos han permitido discutir honestamente nuestros errores mutuos sin defensividad o culpa excesiva. Ambos aprendimos lecciones importantes que han mejorado no solo nuestra relación familiar, sino también nuestras relaciones con otras personas en nuestras vidas. Lucía aplica las lecciones sobre gratitud
y reconocimiento en su lugar de trabajo, donde ahora es conocida por valorar y agradecer explícitamente las contribuciones de colegas y personal de apoyo. También las aplica en sus amistades, donde ha desarrollado reputación de ser una amiga leal que reconoce y aprecia los esfuerzos que otros hacen por ella. Yo aplico las lecciones sobre límites y comunicación clara en todas mis relaciones personales. Ya no permito que nadie me trate con falta de respeto, sin importar cuál sea su relación conmigo o cuánto los ame. He aprendido que establecer límites firmes es en realidad una forma de amor propio, que beneficia a todas las relaciones, porque crea estructuras más saludables para la interacción mutua. También he aprendido a ser más directo sobre mis necesidades y expectativas en lugar de asumir que las personas deberían entender automáticamente lo que espero de ellas. La comunicación explícita previene malentendidos y resentimientos que pueden acumularse durante años sin ser addressed apropiadamente. Mi relación con Lucía ahora es más honesta, más equitativa y más satisfactoria que nunca antes en nuestras vidas. Tenemos respeto mutuo genuino, comunicación abierta sobre todos los temas, apoyo emocional y práctico bidireccional, y una base sólida para enfrentar juntos cualquier desafío futuro que pueda surgir. Cuando reflexiono sobre toda esta experiencia, desde el dolor inicial de escuchar que arruinaba la felicidad de mi hija, hasta la satisfacción actual de vivir en una relación familiar genuinamente saludable, me doy cuenta de que cada momento difícil fue necesario para alcanzar este punto de comprensión mutua y respeto auténtico. Las palabras hirientes de Lucía sobre que yo arruinaba su felicidad, aunque dolorosas en el momento, fueron en realidad un regalo disfrazado porque me obligaron a tomar medidas que eventualmente salvaron y transformaron nuestra relación. Si hubiera ignorado sus palabras o tratado de convencerla de que estaba equivocada, probablemente habríamos continuado en un patrón tóxico que habría dañado permanentemente nuestro vínculo. Mi decisión de irme silenciosamente, aunque parecía drástica y potencialmente destructiva, fue en realidad el acto de amor más profundo que podría haber realizado en esas circunstancias. Le di a Lucía exactamente lo que decía querer, pero de una manera que le permitió aprender las lecciones que necesitaba aprender sobre independencia, responsabilidad y gratitud. Esta experiencia me ha enseñado que a veces el amor parental más efectivo no involucra dar más apoyo, sino retirar apoyo estratégicamente para permitir que los hijos adultos desarrollen las capacidades y perspectivas que necesitan para ser personas genuinamente maduras y autosuficientes. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste pacientemente en esta historia larga y compleja de ingratitud familiar, dolor mutuo, separación educativa, crecimiento personal y reconciliación madura, quiero decirte algo muy importante que he aprendido durante estos años de experiencia directa con relaciones familiares complicadas. A veces, cuando las personas que amamos más profundamente nos dicen que somos obstáculos a su felicidad, que nuestra presencia limita su potencial, que estarían mejor sin nosotros, la respuesta más amorosa no es discutir, explicar, justificar o tratar de convencerlos de que están equivocados sobre nuestro valor en sus vidas. La respuesta más amorosa puede ser darles exactamente lo que dicen querer y permitir que la realidad de la vida sin nuestro apoyo les enseñe las lecciones sobre gratitud, responsabilidad e interdependencia que nuestras palabras nunca podrían enseñar de manera tan efectiva y duradera. Si alguien en tu familia te trata consistentemente como una carga emocional, como un obstáculo a su crecimiento personal, como alguien que limita su potencial o arruina su felicidad, considera muy seriamente darle exactamente el espacio que dice necesitar, no por venganza, resentimiento o deseo de causar dolor, sino por respeto genuino a su autonomía como adulto y por amor profundo a tu propia dignidad personal. Protege siempre tu bienestar emocional y económico. Establece límites claros sobre cómo permites que te traten, pero también respeta el derecho fundamental de otros adultos a tomar decisiones sobre sus propias vidas, incluso cuando esas decisiones
incluyan rechazar tu apoyo, tu presencia, tu sabiduría o tu contribución a sus vidas. Las personas que realmente te valoran, que genuinamente aprecian lo que aportas a sus vidas, van a darse cuenta de tu importancia cuando tengan que enfrentar la realidad sin tu ayuda constante. Las personas que no te valoran apropiadamente pueden usar tu ausencia como una oportunidad para crecer hacia una mayor apreciación, o pueden revelar que nunca fueron capaces de relaciones familiares genuinamente maduras. La gratitud auténtica no se puede enseñar efectivamente con palabras, sermones o explicaciones teóricas. Se aprende inevitablemente a través de la experiencia directa de perder lo que se había dado por sentado durante años. El respeto tampoco se puede exigir, demandar o forzar. Se gana naturalmente demostrando que uno tiene opciones reales y que elige estar presente por amor y aprecio mutuo, no por obligación, dependencia o falta de alternativas. Contame si esta historia compleja te ayudó a entender algo importante sobre relaciones familiares complicadas, sobre independencia real versus aparente, sobre el valor del apoyo que damos y recibimos cotidianamente en nuestras familias, sobre la diferencia entre amor que permite crecimiento y amor que perpetúa dependencia inmadura. Decime desde qué ciudad me estás escuchando. Contame si alguna vez enfrentaste situaciones similares donde familiares no valoraban adecuadamente tu presencia, tu apoyo, tu contribución o tu importancia en sus vidas. Compartí tus reflexiones sobre cómo manejar relaciones donde el amor no es correspondido con respeto y gratitud apropiados. Porque al final de todo, lo que realmente importa en las relaciones familiares no es cuánto haces sacrificadamente por las personas que amás, ni cuánto tiempo, energía o recursos invertís en su bienestar y éxito. Lo que verdaderamente importa es cuánto valoran y aprecian genuinamente esas personas todo lo que haces por ellas, y cuánto respetan tu dignidad como persona independiente que elige amarlos libremente. Y cuando las personas que amamos no valoran apropiadamente nuestras contribuciones, cuando no respetan nuestra dignidad, cuando nos tratan como obstáculos en lugar de bendiciones, a veces la mejor y más efectiva demostración de amor verdadero es darles la oportunidad educativa pero dolorosa de aprender a valorarnos a través de nuestra ausencia temporal pero significativa. Mi nombre es Tomás Castillo, tengo 72 años. Vivo felizmente con mi hija Lucía en una casa que compramos juntos como socios iguales. Disfrutamos de una relación familiar profundamente satisfactoria, basada en respeto mutuo y gratitud genuina. Y esta es la historia completa de cómo Lucía aprendió a valorar profundamente a su padre a través de la experiencia más difícil, dolorosa, pero ultimately más educativa y transformativa de su vida adulta. Gracias por escucharme pacientemente hasta el final de esta historia larga, compleja y esperanzadoramente instructiva, y recordá siempre que el amor verdadero a veces requiere tomar decisiones tremendamente difíciles y dolorosas que benefician a largo plazo a las personas que más queremos, incluso cuando esas decisiones son tremendamente dolorosas y difíciles de tomar en el momento presente, incluso cuando no podemos estar seguros de que resultarán en reconciliación y crecimiento mutuo.